rumores y más rumores es lo que ha habido desde que salió la RX 6600 XT sobre una hermana menor. Por gama no hay razón para sacar una tarjeta gráfica de menor potencia, porque no hay competición en esa franja, pero cuando el río suena es porque agua lleva. Y se acabaron los rumores, está confirmado que sale una RX 6600, la hermana menor de la XT, porque hay imágenes de un modelo Custom Eagle de 8 GB. Hasta conocemos su embalaje, conocemos la caja en la que va a venir, sabemos todo de ella. Lo curioso es que no hay diferencias con la XT, prácticamente no hay diferencias. Y esto va a poner nerviosa a Nvidia. Esta tarjeta gráfica contará con un chip 23XL, que es un poco más recortado que el 23XT que lleva su hermana mayor. Va a contar con 1792 shaders y 28 Qs. No sabemos exactamente cuántos TMU va a tener ni cuántos ROP va a tener. Espera, ¿no sabes lo que es un TMU y un ROP? Vale, los ROP son Render Output Units. Esto se encarga del rasterizado, del renderizado y del anti-aliasing. ¿Y los TMU? Pues los TMU son Texture Mapping Units, que se encargan del mapeado de texturas. Pues se espera que tenga 64 ROPs, que eleve el TMU a 144 y que reduzca sus núcleos para Ray Tracing a 28. El caché debería mantenerse, ya que la reducción de Qs sería equitativa, por lo tanto contamos con 32 MB de Infinity Caché. Mantendrán la misma capacidad de VRAM, la misma velocidad, el mismo bus y el mismo ancho de banda. Aunque las prestaciones serán algo inferiores por el hecho de ser una gama inferior, las VRM serán de 8 GB GDDR6 a 16 GB por segundo, que unido a los 128 bytes de bus dará los 256 GB por segundo, que es lo que ofrece su hermana mayor, la RX 6600 XT. El modelo de gigabyte, que es el que hemos visto, va a cambiar un poco de forma con respecto a la 6600 XT. Va a tener un PCB un poco más corto, a pesar de seguir teniendo una única conexión de alimentación. El disipador lo han rediseñado debido a esto y en longitud no va a haber muchas diferencias, prácticamente no va a haber ningún cambio. ¿Qué es lo que esperamos de la RX 6600? Aquí ya es un poco más complicado determinar qué es lo que nos esperamos de ella, porque no sabemos sus frecuencias y por lo tanto al no saber sus frecuencias no podemos calcular más o menos su consumo. Estaría por debajo de la 3060, eso por supuesto, pero entramos en un territorio que no tiene competición. Sería la reina para el rendimiento por euro en 1080p. ¿Y qué provocaría esto? Que Nvidia ya tiene que estar preparando su RTX 3050 para combatirla, para luchar contra ella. ¿Aún no sabías que iba a salir esta tarjeta gráfica? Aquí estamos mostrándote actualidad, así que, oye, suscríbete, porque igual eres uno de los primeros que se enteran de estas cosas maravillosas. Suscríbete. En cuanto al precio, obviamente va a ser más barata que la RX 6600 XT. ¿Más barata que la 3060? Por supuesto, seguro que sí, pero a partir de ahí ya entramos en especulaciones. Aquí sí que no tenemos datos fijos. ¿Qué pasa? Que se habla de que va a costar unos 329 dólares, unos 280 euros. Pero claro, aquí aún hay que esperar a que alguien filtre estos datos jugosos, esto que necesitamos saber si realmente nos merece la pena luchar por esa tarjeta gráfica o seguir luchando por la 6600 XT. Pero tranquilos, porque no hay que esperar mucho. No tenéis que esperar mucho, porque ¿cuándo va a salir esto? Pues muy probablemente va a salir a finales de este mes de septiembre o a principios de octubre. Está ahí. La oléis, está ahí, la RX 6600. Así que chicos, después de contaros esta bomba y daros la vuelta a la cabeza, recordad que aquí os podéis suscribir para enteraros de todas estas noticias de primeros a la primera. Y recuerda que aquí te voy a dejar más vídeos sobre las actualidades, sobre el mundo gamer y sobre todas las cosas maravillosas que tú quieras conocer. Hasta pronto chicos, chao.